Este es nuestro cuarto episodio de Los hombres en el castillo. Queremos dedicarlo a la memoria de Omar Vega, de quien hablaremos más adelante en este episodio. Bien, en esta ocasión, muchachos, vamos a hablar de Cyberpunk. Sí, así que, estimado Luis, partimos con usted. Muchas gracias. Yo voy a hacer un resumen historiográfico sobre Cyberpunk. ¿Por qué hicimos o queríamos hacer este programa? Básicamente porque el Cyberpunk ha tenido una larga historia y se ha rehusado a morir como fuente estética de la ciencia ficción, y queríamos un poco revisitar qué ha pasado desde su inicio en los años 80 hasta ahora, si ha tenido algún tipo de descendencia, si ha tenido algún tipo de influencia dentro o fuera del género. Por lo tanto, el Cyberpunk lo vamos a revisitar más de 30 años después, y vamos a empezar con una reseña histórica. Quisiera empezar por el pre-Cyberpunk. Ustedes saben que nada sale de la nada. Siempre hay un antecedente, siempre cada quien tenemos antecesores y parentescos. Por lo tanto, decir que Cyberpunk sale de la nada no es cierto. Y dentro de la ciencia ficción, que me gustaría nombrar dos grandes influencias. Y después no sé si ustedes quieren nombrar alguna tercera. Que vienen de los años 70. Básicamente, primero fue Alice Sheldon, mejor conocida como James Tittree Jr., una escritora bastante iconoclasta que empezó a escribir en los años, si no me equivoco, en los años 50, los años 60. En los años 50 parece que empezó a escribir poesía. Su primer cuento fue en los años 60. Ella, incluso podríamos después conversar especialmente sobre ella, sobre James Tittree, porque tiene una vida muy interesante y asumió un rol masculino dentro de la ciencia ficción dentro de sus escritos. Sin embargo, hay dos, o en realidad un cuento que me gustaría nombrar, que es La chica que estaba conectada, de 1974, que es una de las primeras formas de visualización dentro de la ciencia ficción en la que se explora esta vertiente, esta propuesta, y que después veremos sobre explotada miles de veces en el Cyberpunk. Y bueno, es un poco sobre la exploración de la telemática versus la verdadera personalidad. Hay una chica que es nuestro personaje, nuestra heroína, y por motivos de la vida, ella nace con discapacidades y logra que una empresa pueda contratarla para personificar un avatar. Y el avatar es muy perfecto, me parece que era rubia, me pueden corregir. Como Milli Vanilli. Era como Milli Vanilli un poco. Okay. Obviamente el relato trata sobre el conflicto de ella, haciendo esta personificación, viendo cómo una sociedad se rendía ante la estética de esta personificación y la mentira que había detrás. Y obviamente nombrar a John Barley de los años 70, un gran escritor que en sí mismo fue un género. Por ejemplo, tiene un gran relato que se llama Perdido en el banco de memoria, pero a mí me gusta más nombrar Y mañana serán clones, que es un horrible título para la novela que es de Refuge Hotline de 1977, en donde usa la biotecnología para narrativas paralelas usando tan solamente un solo personaje. Al final era un solo personaje que era la chica, pero podía hacer muchos puntos de vista con muchos clones, que también se revisita mucho en la ciencia ficción cyberpunk. Y ahí ya podemos saltarnos a 1980, al origen del cyberpunk, en donde nosotros encontramos que
este escritor, que es un escritor bastante menor que Bruce Perker. No sé si ustedes han leído el relato homónimo que dio origen a Cyberpunk, que se llama Cyberpunk, valga la redundancia, que no es un gran cuento. Alguna vez lo leí y es bastante banal, pero que después Cándido Suárez lo tomaría en 1984 para decir Cándido Suárez, perdón, fue un influente editor y comentador o crítico de la ciencia ficción en esos entonces, y que denominó por primera vez al movimiento y escribió esto. Dice: lo más cercano aquí a una escuela estética con voluntad propia serían estos proveedores de cosas extravagantes y de alta tecnología, que en ocasiones han sido nombrados como cyberpunks. Y nombra a Bruce Sterling, a William Gibson, a Liu China, a Pat Cadigan y a Greg Bear, que son los 5 pilares que finalmente fueron. Ahora, todo esto es una movida de Gardner, fue una movida de Gardner Dozois para iniciar un movimiento que después lo tomaría Bruce Sterling para construir toda una definición y una apología al cyberpunk, pero que lamentablemente casi nadie lo siguió. Básicamente, ¿A Dozois o Sterling? No, a Sterling. Porque incluso William Gibson, que uno ya lo ve como el principal referente, una vez dijo: bueno, yo nunca me identifiqué con el cyberpunk. Igual la Pat Cadigan decía: bueno, a mí me gustó, estaba aquí, estaba en el tiempo y el lugar correcto, por lo tanto me dijeron que yo era una cyberpunk. Punto. Nunca me sentí tal, pero ahí estaba. Una cosa muy rara, básicamente porque el cyberpunk se ve como uno de los grandes movimientos de la ciencia ficción, y que tenga este tan peregrino origen es siempre una curiosidad. A mí me gusta mucho, dentro de la segunda generación o la segunda línea de los cyberpunk, un tipo que se llama Richard Calder. También está Ray Brooker, que es un gran escritor. Richard Calder, me acuerdo que yo leí un cuento que se llama Mosquitos, de 1989, que apareció en Quasar 21. El Quasar fue un fanzine argentino que me voló la cabeza, y tiene una gran novela que se llama Chicas Muertas, de 1992, que está publicada por Gigamesh. Y ahí llegamos a una antología que señera, que la armó, me parece que la armó Bruce Sterling, que se llama Mirror Shades. Que en español parece que le conservaron el mismo nombre. Así es. Que obviamente se llama Gafas de Espejo. Gafas de espejo, que no son de espejo. No son de espejo, pero son... Es lo que puede conseguir en el 2019. Y eso definía quiénes y quiénes no eran cyberpunk. O sea, si no estabas allí, entonces simplemente eras de la segunda o tercera generación. Y definió muy bien qué era, o no tan bien, porque finalmente todos tenemos una visión de cyberpunk que es bien diferente una de otra. Y esa fue antologada en 1986. De esa antología recuerdo 3 grandes cuentos, que es Ojos de Serpiente de Tom Maddox, Petra, que es un precioso cuento de Greg Bear, que incluso no es cyberpunk, es más fantasía, y Mozart con gafas de espejo, que es era de Bruce Sterling con William Gibson, me parece. En la misma línea de estudios, perdón, ¿querías decir algo? ¿Quieren decir algo? Están invitados a interrumpirme. En esa misma línea de estudio, en 1992, encontramos un libro que eran libros de ensayos sobre el cyberpunk, que es una recopilación de un especial que hizo la Mississippi Review de 1988, que se llama Storming the Reality Studio, A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Science Fiction, de Larry McCaffrey. Y esta es una colección, son asedios al cyberpunk, de ficción y de no ficción, en donde es bien polémico y es bien desafiante, porque Larry McCaffrey hace muchas relaciones con el postmodernismo, con el neo-noir, con Ballard especialmente por el estilo,
No sé si tú estás especialmente interesado en Ballard y establecer la relación con el cyberpunk. Más que Ballard siendo uno de los exponentes de la New Thing, yo diría que hay que mencionar la relación entre los dos movimientos. Es decir, yo no creo que el cyberpunk hubiera podido existir si no hubiera existido previamente la New Thing. Es más, yo creo que el cyberpunk y Bruce Sterling en particular van a intentar emular la pretensión de movimiento de cyberpunk, pero ya vamos a hablar de eso cuando deconstruyamos un poco el cyberpunk, así que ahí puedo continuar. Sí, ahí continúo con ese punto. Bueno, en ficción, este estudio tenía, por ejemplo, al mismo Ballard, tenía William Burroughs, que William Burroughs también está muy emparentado con el estilo y el postmodernismo. Está Samuel Delany, incluso tenían a Thomas Pynchon, y dentro de la ficción tenían una chica que me gusta mucho, que se llama Kathy Acker, que es una de las primeras escritoras punk que fueron de los años 80. Una chica que tiene ficción muy dura y que después se replica en el cyberpunk en algunos autores. Incluso el post-punk usaba mucho el cat-up como un dato muy nerd, no sé, los que hayan leído el cómic de Sandman de Neil Gaiman y Kathy Acker eran amigos, y el personaje de Delirio está basado en Kathy Acker, así que les recomiendo mucho que la lean. Incluso ella misma hizo un cat-up muy, muy raro, porque Neuromante ya había sido publicado y ella publicó en 1988 El Imperio de los Sentidos, y lo que ella hacía, el cat-up, es sacar parte total de las novelas o de la ficción y ponerlos dentro y darles un resignificado. En la parte de no ficción tenemos a Jacques Derrida, Jacques Baudrillard, Paco Subin, que es inevitable en la ciencia ficción, y obviamente son las sellos al cyberpunk desde el postmodernismo, y la deconstrucción, importante deconstrucción de tropos como el autómata. Me gustaría poder destacar dos grandes, y ya los había dicho, dos grandes referentes que son inevitables. El primero, que es William Gibson, el cual yo solamente he leído la trilogía del ensanche, o la trilogía del sprawl, y su ¿cómo se llama?, su colección de cuentos. Ahí después podemos conversar si era mejor novelista o cuentista, y creo que estamos todos de acuerdo en que era mejor cuentista. La trilogía del sprawl de esta Neuromante del 84, el Conde Cero del 86, ahí está, y Mona Lisa Overdrive, de 1989. Permítame, no podemos hablar de William Gibson sino leer ese inicio. The sky above the port was the color of television turned to a dead channel, que marcó a toda una generación, ¿no?, en la ciencia ficción, diciendo: este es el movimiento que estábamos esperando después de los años 70 y que despertara la ciencia ficción. Qué peso gigantesco para el amigo Gibson. De Quemando Cromos, que es la colección de cuentos de 1986, puedo destacar El Continuo de Gensler, que después mi amigo va a poder hablar. ¿Algo acá? Por supuesto. Señalar, porque es un tema de la historia, que Gibson ha mencionado muchas veces que cuando él presenta Neuromante, él nunca la presenta como, primero, obviamente no existía Cyberpunk, así que no la presenta como una historia Cyberpunk, no existía el concepto, pero además él no la presenta como una historia distópica. En general nosotros asociamos Cyberpunk a una distopía, ¿ya? Si bien uno con la mirada de 2019 uno podría leer esto y entenderla como una novela distópica, Gibson la presenta como todo lo contrario, casi una utopía. Y para entender eso tenemos que retrotraernos a 1982, cuando se publica esta novela, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? ¿82? 84, perdón. Y entonces, en esa época estábamos todavía en Guerra Fría. Lo que Gibson propone en esta novela es una humanidad que sobrevive a la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de un futuro cercano, donde la humanidad fue capaz de sobrevivir a ese periodo
lo que claramente es utópico desde la mirada de 1984. Entonces, eso quería mencionar, ¿ya? En su origen, y si consideramos Neuromante como uno de los orígenes del cyberpunk, nos aparece todo lo contrario, una propuesta positiva en vez de ser una propuesta distópica. Sí, un punto de vista interesante. Sí. Bueno, dentro de esa misma antología que es Mando Cromo, está el Continuo Guessman, que pasando un pequeño avisito, nosotros tenemos el Continuo Cron dentro del CIF, que es el blog oficial del CIF para artículos y ficción, y debía precisamente el Continuo Guessman. Fragmento de una rosa holográfica que es increíble, es un muy bellísimo cuento. Como cuentista, William Gibson tiene esa magia de tocar nostálgicamente el alma por cosas que nunca conocimos. New Rose Hotel, que incluso hay un filme al respecto de los años 90. Claro. Estrella Roja, Órbita de Invierno, con Bruce Sten, que también es increíble, porque tiene una de las mejores imágenes que he encontrado sobre Cyberpunk. En honor del tiempo. ¿Cuál mencionaste? Que es Estrella Roja, Órbita de Invierno, yeah. del ruso que está en la estación especial y no puede bajar la Tierra porque no me acuerdo si había desaparecido la Unión Soviética. Y combate aéreo, que estábamos conversando con Pablo, porque combate aéreo nos trae recuerdos de un episodio de Robotech cuando se conocen Mirilla con Sterling, que se conocen precisamente en el combate aéreo. ¿Mencionaste Mercado de Invierno? Mercado de Invierno no lo tengo, pero sí. También. Y de ahí pasamos a Bruce Sterling, que es perdón, ¿qué dice? Bruce Sterling es casi nunca nadie lo menciona como otro referente de la ciencia ficción, pero es el arquitecto del movimiento dentro del cyberpunk. El ideólogo, el que dijo nosotros somos cyberpunk, y invitó a todos los demás, por los demás no tenía idea de que eran cyberpunk. Fue el que dijo, bueno, nosotros nos vamos a aglutinar como cyberpunk y vamos a hacer movimiento y vamos a romper con todo lo anterior dentro de la cuando le dije, tú eres un hombre del castillo. Yo soy un hombre del castillo, por lo tanto. De hecho, en la antología no sabía mucho qué significaba un hombre del castillo, pero aquí estoy. Sí, de hecho, en la antología presenta una proclama del movimiento que pretenden, de que lo hace diferente dentro de la... Y vamos a hablar de esa proclama porque tiene muchos bemoles. Ajá, perfecto. Bueno, él también tiene un universo súper personal, nunca al nivel de William Gibson, básicamente porque para mí la trilogía de los Sprawl es el epítome, la culminación del cyberpunk. Empezó y terminó ahí. Los demás hacían algo que no era cyberpunk, pero toda esa esencia, esa estética, el neo-noir, el cómic francés está traducido, está destilado dentro de la trilogía de Sprawl. De Bruce Sterling puedo decir que sí tiene el universo Sysmatic, pero no es tan cyberpunk como uno pensaría. Es mucho más... ¿cómo decirlo?, más de la ciencia ficción al uso. Él mismo inventó, también tenía otras era muy cercano a la comunidad de hackers, por lo tanto tenía mucho hacktivismo, y se le conoce también por otros ensayos que él hizo. Pero dentro de lo que puedo nombrar, no sé si tú me puedes después dar una ayudita, es su colección de cuentos Crystal Express, que tiene muy buenos cuentos, y nombrar obviamente el Fuego Sagrado, que es una gran novela de ciencia ficción. Ejemplos en otros medios, y así vamos cerrando esta reseña historiográfica. En anime y en animaciones vamos a nombrar, por ejemplo, de los años 80, Appleseed, Pat Label, Alita, Battle Angel, que hicieron ahora un remake, que lamentablemente a mí no me gusta mucho el anime, me gusta mucho más la película. Cowboy Bebop,
que es muy cool y muy cyberpunk. Ion Flux, que apareció en MTV, pues, ¿no? MTV era toda una declaración estética de una nueva generación, que Ion Flux es de 1991. Obviamente que Ghost in the Shell es... Sí, ya está echando de menos, tuviste. Exactamente, que iba de menor a mayor. Ah, ya. Ion Flux y después Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es obviamente decir cyberpunk, que son... Y terminamos con Akira, de 1988, que obviamente es una de las mejores películas de animación y que se interrelaciona con cyberpunk. En películas hollywoodenses, por así decirlo, tenemos El hombre en el jardín, esa horrible película que... pero en su momento me divertió mucho y fue una de las primeras veces en que vi CGI en la pantalla. New Rose Hotel y Johnny Mnemonic, que son las películas fuertes de ¿cómo se llama? De trasladar los cuentos de William Gibson al cine. Autómata, no sé si se acordarán de Autómata. Carbón Alterado, que es la serie que está en Netflix, que el año 2018 le gustó a mucha gente. A mí no, Elysium de Neil Blomkamp, los primeros 15 minutos es completamente cyberpunk. Tetsuo de Iron Man, que es una película japonesa que también es realmente impresionante en ese aspecto. Magedrum, que es la serie de 1984. Matrix, obviamente, la trilogía de 1999 hasta 2003. Robocop, es inevitable nombrarla. Y obviamente falta una, y sería Blade Runner. Faltó Hardware. Vamos para allá. Pero Blade Runner ya es junto con Ghost in the Shell y Akira son el epítome de la estética del cyberpunk. Y en juegos, porque también a mí me interesan mucho los juegos de video y muchos de nosotros también fuimos jugadores y obsesivos. Somos jugadores, somos obsesivos. Siberia o Siberia de 1900 no me acuerdo en ese entonces, yo la compré y la jugué y cuando vi que no me corría en el computador me eché a ayudar. No tengo idea, no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo, iba a comprarlos pirateados y es una cuestión muy cyberpunk que ir al Persa Bio Bio y ahí tenía todo pirateado en unos discos y en unos galpones de madera, en medio de la pobreza, y ahí hablabais de hardware y páseme esa tarjeta no sé cuánto. Y te acercaban a unos dealers de software, unos dealers de hardware. Por lo tanto, no sé para qué queríamos jugar Cyberpunk si estábamos metidos en Cyberpunk. Syndicate, que también es de 1995. La versión del juego de video de Neuromancer, que es también muy buena, aunque no está protagonizada por los sí, es una versión fiel. La que estaba hablando yo es la versión de juego de video de Blade Runner, que es de 1997. Pero está protagonizado por un diferente Blade Runner. System Shock, que era un shooter, y te podías meter dentro de la inteligencia artificial. También mi computadora hacía crash con eso y me daba mucha rabia. Y la última, la chupada al mate, y lo que está esperando Rodrigo Yuri es Cyberpunk 2077, toma mi dinero. Yo podría añadir otro más. Por favor. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Completamente en la estética cyberpunk y el desarrollo de historia como tal. Entrampado en Midgar. Bueno, y si ustedes recuerdan otra historia, la comenten acá. Por favor. Y ahí cerramos. Yo haría un comentario de lo que tú hacías del contexto histórico. Y yo creo que es bien pertinente eso del hablar del pre-cyberpunk, sobre todo en los 70. Porque yo creo que los 70 en general es como una década de la desilusión dentro del género, en el sentido de que los escritores que pensaban que íbamos a pegarnos un salto tecnológico importante, vivir en la luna, que todavía era el sueño de los años 50 y 60, en los 70 eso empieza a caer. Yo creo que también el contexto histórico de crisis energética en Estados Unidos, posible guerra nuclear,
creo que Sterling en Mirror Shade plantea algo así, que el futuro que pensamos que podía llegar era vivir en hongos atómicos, o sea, en ciudades destruidas. Y yo creo que eso igual influye en cierta mirada que tiene Neuromancer y otros libros, en el cual apuestan por un futuro más bien cercano. Es decir, no se atreven en realidad a decir para qué vamos a ir a un futuro tan lejano, algo tan tradicional de la ciencia ficción, y apuestan por algo que tiene muchos elementos de lo que estaban viendo ellos en el momento. Y le agregan obviamente las cosas que ya se veía que se estaban desarrollando. Por ejemplo, acá John Brunner tiene este libro que es The Shockwave Rider en inglés, pero en español es El jinete de la onda de Shock. Este fue el libro que acuñó la palabra gusano para el tema informático. Word viene de acá. Y que, claro, es muy pre-cyberpunk, redes informáticas que contestan en todo Estados Unidos. Y de alguna forma el contexto empieza a tener sentido de este tipo de novelas. Pero hago hincapié a eso, que los 70 en el fondo diluyen el gran sueño, las grandes utopías, y por lo tanto los escritores empiezan a decir como, a ver, vamos piano, hagamos algo más de anticipación que tan futurista. Aunque yo estoy interesante que tú planteas acá eso de la superación de la Guerra Fría. Eso yo creo que es bien interesante. No lo menciona demasiado Gibson tampoco como el desenlace de algunos aspectos históricos, pero yo creo que eso también es relevante. Ahora, creo que ahí es donde se empieza a construir un poco la gran mirada del cyberpunk, en el sentido de esos mundos que tú describes en películas, otros está bien estas ciudades oscuras, en neones, esta tecnología que empieza a avanzar, a avasallar. Y yo creo que esas ciudades, esas cosas también tienen elementos de las ciudades que en ese momento, tú ves, por ejemplo, documentales de Nueva York en los 70, ¿sí? Claro. Ciudades totalmente sucias, el Bronx es casi un campo de guerra. Sí, se nos olvidó esas películas medias malitas como Escapando del Bronx, ¿cómo era? Claro, o sea, hay todo un pero yo creo que también Gibson y Sterling fueron testigos, bueno, vivieron, eran jóvenes, tendrían muy jóvenes en los años donde lo más probable era que si hay un enfrentamiento de guerra nuclear, que sea energética, ya el problema también a nivel de medio ambiente. Yo creo que eso pegó muy fuerte. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha sido también la recuperación del cyberpunk, no, hay que destacar también que en el caso de Gibson, él acuña la palabra ciberespacio. No mucha gente piensa que fue en esta novela, pero en realidad fue en Quemando Cromo, en el cuento, donde la menciona por primera vez. Y es, por ejemplo, si tú te juntas con gente que es del ámbito de la ciberseguridad, este tipo de cosas, te mencionan siempre Gibson como el creador del concepto del término. Aunque el concepto de ciberespacio en Gibson es totalmente distinto a lo que es hoy día. Claro. Ciberespacio hoy día es internet, otra serie de cosas, pero acá era una suerte de realidad virtual, donde la información adquiría, como Tron, Tron también, cierta... digamos, un aspecto más tridimensional. Oye, tú mencionas algo ahí que me quedo dando vuelta, está como pesimismo de los 70 y que Sterling va a mencionar de alguna manera en su introducción en Mirror Shades, en su manifiesto más bien. Y claro, a mí me choca esto, porque yo, claro, es como que tomo la posta de la New Thing sobre este pesimismo, este futuro, ¿no es cierto? Esta revolución estética también, es cierto, y la paso a los 80 y me salto y me olvido del movimiento feminista que florece en los 70 y que tiene una mirada distinta, una mirada muy transgresora, pero al mismo tiempo optimista y luminosa. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que como que el cyberpunk se olvida de esta versión, de esta otra ciencia ficción, ¿no es cierto? Siendo incluso más cercana en términos... Yo creo que básicamente iban por carriles paralelos. No es que la ciencia ficción feminista haya desaparecido, porque las décadas de 1950 y la década de 1970 parece que no hubiera ocurrido nada en términos de literatura de ciencia ficción, pero sí ocurrieron muchas cosas. Obviamente que tienen mucho menos poder que la New Think, hablar de la New Think y hablar de Cyberpunk en los años 80.
Pero sí ocurrieron cosas durante los 1970 y lo que tú decías, específicamente retomar la agenda feminista. Ya no me acuerdo muy bien qué generación, si era segunda o tercera generación. Me acuerdo de específicamente de libros como El hombre hembra. No me acuerdo quién era. ¿Del John Ross? John Ross parece que era, pero sí estuvo vivo. Solamente que no se tocaban, iban por carriles pero ni paralelos. se miraban, o sea, es como que no hay señales. Yo creo que uno lee Cyberpunk y no hay ningún gesto o guiño hacia el movimiento feminista y recíprocamente tampoco, salvo hacia el final, hacia ya los 90, cuando empiezan a construir los trends. Pero por lo menos Gibson acá coloca una gran protagonista con características que es Molly, sí. Que tiene, digamos, que es protagonista, que tiene bastante fuerza dentro de la estructura narrativa. No, estoy hablando más bien de Sterling, ¿eh? Estoy hablando del manifiesto sterlingiano, porque obviamente Gibson como personaje, como escritor, más allá de como autor, pero más bien como un personaje, está ajeno un poco a esta dinámica. Sí. El fuego sagrado también creo que es una protagonista mujer también. Una mujer de 177 años. Ahora vamos a hablar de estética, sí. ¿Está bien? Porque ahí yo quiero partir señalando eso. ¿Qué pensaría Ursula Le Guin o qué pensaría Joan Vinge sobre cómo son descritas las mujeres en el cyberpunk ortodoxo, al menos? Es que parece que no existía el cyberpunk ortodoxo, sino era la visión de Bruce Sterling. Bruce Sterling, estamos hablando de la declaración de principios que hubo en Mirror Shades, pero eso lo escribió solo Bruce Sterling, básicamente porque nadie más estaba interesado en decir yo soy un cyberpunk. Cadigan, Lewis Shiner, el mismo Gibson en una entrevista dijo, bueno, a mí me metieron a esto y así quedé para siempre, pero en realidad yo no siento que escribo cyberpunk. Por lo tanto, el hecho de no incluir a las mujeres, no sé si fue un hecho voluntario o involuntario, pero o recae fundamentalmente en lo que hizo, lo que pensaba Bruce Sterling en un momento de hacer Mirror Shades. Y también yo creo que el género más allá de todo rupturista que puede haber sido, también sigue algunos convencionalismos, es decir, sigue algunas tendencias. No, ahora, si bien no es cyberpunk, John Bailey es un escritor feminista. Claro. Perdón, me corrijo, dije Joan Vinge y es Joan Benji. Realmente eso no. Ahora bien, dentro de cyberpunk sí he leído muchos relatos y no he leído muchas novelas de cyberpunk donde el sexo o el género son fluidos. Sí, entonces tal vez podríamos hablar también de que se saltaron los binarismos y podemos, que fueron mucho más avanzados. Diría yo que esa lectura esa apuesta es tomada del movimiento feminista, ciertamente, porque es el movimiento feminista el que violenta los conceptos que rompe con el esquema de decir esto es puro binarismo. Y he leído cuentos donde me parece que eran ojos de serpiente, donde realmente el protagonista, o no puede decirse es un protagonista femenino o masculino, porque es bien el género es bien fluido. Pero exploremos un poco la estética, de dónde viene esta estética, de dónde sale. Básicamente, dentro del estudio de Laurie McCaffrey, él dice, bueno, incluso en una entrevista William Gibson reconoce que entre Neuromante y Blade Runner había salido 2 años antes, 1982, Neuromante 1984, utilizan básicamente, tienen la misma lista de ingredientes. O sea, eso ya te demuestra una declaración de principios estéticos. Y William Gibson reconoce que leía mucho, por ejemplo, Heavy Metal, que es una revista de cómic francesa, que en Francia se llama Metal Journal, y que se empezó a publicar en los años 70 en Estados Unidos. La gran bande dessinée francesa, específicamente, por ejemplo, Rancelox
de Stefano Tamburini en 1978, que en algún momento me escandalizó porque era estéticamente transgresora y tenía incluso temas como cercanos a la pedofilia. Y un gran referente que es Valerian, el agente espacio-temporal de Pete Castan de 1970, y te muestra toda esa estética de ciudades, escenarios abigarrados, llenos de ciudades tan completamente llenas de congestionadas, marginales, sobrepobladas. ¿Puedo decir algo ahí? Porque es interesante, cuando se quiere definir el cyberpunk desde el contenido, se repite el cliché de que estamos hablando de una sociedad altamente tecnologizada con bajos niveles de bienestar económico, mucha pobreza. Sin embargo, a la hora yo de reconocer una obra de cyberpunk, más intuitivamente voy a la estética, voy a noches oscuras, luces de neón. Ciertamente las dos cosas pueden estar asociadas, pero lo primero que me define el cyberpunk es esa estética clásica ochentera, ya más allá de si el contenido efectivamente es... Hay elementos que son interesantes que también se rescatan ahí, que obviamente no sé si se han dado cuenta, pero hay una influencia del pulp también. ¿Ya? Lo detectivesco, la novela negra. Sí, ¿ya? También están los colores van influyendo también en dar y entregar ciertos sentidos dentro del texto, ya sea audiovisual o el mismo texto literario, por ejemplo. O sea, el mismo hecho de la generación de lo cromático. ¿Ya? Existe dentro de la mirada de la semiótica el hecho de la configuración del signo cromático. ¿Ya? Un signo se basa en dos aspectos distintos, que uno es el significante y el otro es el significado. El significante es como el rasgo que es visual o que uno puede notar, y el significado es el componente que desde un punto de vista cultural nosotros le estamos dando a algo, ¿ya? Para crear la relación. Dentro de eso, por ejemplo, está la palabra, y eso se puede expresar dentro de la literatura, pero también dentro de lo visual existe el tema de la impregnación del color. El negro, por ejemplo, significa el fin, el luto, ¿ya? El gris significa la mediocridad. Entonces, la mediocridad, la falta de oportunidades, ¿ya? El hecho de lo plano como sentido de vida. Bueno, eso es interesante porque la primera frase acá justamente dice que el cielo es gris, pero lo dice de otra forma. Claro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la composición ambiental que existe, ya fluye no tan solo en la palabra, sino en los diálogos, sino que también dentro de la misma construcción que rodea ambientalmente, atmosféricamente al relato, ya sea escrito o también desde un punto de vista audiovisual en las producciones. Eso es interesante porque lo que habías dicho tú, y estoy totalmente de acuerdo, para mí Gibson es mucho mejor cuentista que novelista. Por lo menos me parece que es más efectivo y también más fácil de ver como cuentista, porque esta es una novela bastante barroca, por ejemplo, donde tú dices, claro, el ambiente está ahí, es importante, pero también la forma como describe el ambiente. ¿Pero hablando de estilo? En el caso de Gibson, esto es bastante barroco, puede tomarse bastantes páginas para hacer una descripción con detalles, otras donde la estética y el ambiente se vuelven un personaje más dentro de la trama. De hecho, ahora, como lector te entrega una sensación que es como opresiva, depresiva. Ahora está la famosa historia de que Gibson fue a ver Blade Runner y cuando la vio se asustó porque pensó que alguien le había quitado la idea. Y ahí yo creo que la mejor prueba de decir con lo que tú mencionabas, de que tanto la estética de Blade Runner era básicamente algo muy... Pero que no solamente una cosa que estaba en la cabeza de Gibson, una cosa que estaba en el aire, y sencillamente algunos directores o guionistas o que sea lo estaban ya tomando y asumiendo. Sí. Redondeando lo que tú dijiste, habíamos dicho que dentro de la estética teníamos dos grandes puntados, o no lo había dicho. Nombré uno que es la banda de cine, y recién estamos hablando sobre la estética noir o neo-noir. Y ahí me gustaría meter dentro de esta batidora dos autores de novela negra que son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Creo que leí algo de Dashiell Hammett hace muchos años, que fueron cuentos, pero
el mismo Gibson reconoce que, por ejemplo, El halcón maltés y El sueño eterno de Raymond Chandler le sugirieron esta atmósfera depresiva, de historias de antihéroes y sobre todo de detectives moralmente ambiguos, de personajes moralmente ambiguos que atraviesa por todo el cyberpunk, tipos de alma oscura que son duros, que tienen que enfrentarse a la trama de corporaciones completas, de poderosos, que al final no pueden vencer, pero siempre salen casi enteros, no pueden salir indemnes, pero salen. Salvo Takeshi Kovacs. Salvo Takeshi Kovacs, pero al final muere miles de veces y sí, tiene cientos de clones. Y de ahí viene también el hecho de lo que tú decías, las ciudades oscuras, que siempre está lloviendo, las calles siempre están mojadas y sucias. Noten que los colores solamente se empiezan a expresar en el neón. En el neón también, claro. Porque el neón al final descubre la ciudad, pero lo descubre de una forma bastante indirecta. No, y los neones que aparecen, o sea, normalmente amarillo, que como de emociones contradictorias, ya está el rosado, que es lo femenino, que estamos claro que está. Ahora, además del neón, pero no es un neón, de repente entras a la ciudad y el bombardeo de ¿cómo se llama? De publicidad. Claro, publicidad. Que no es solo de neón, porque las últimas son bien. Claro, eso te muestra también una ciudad que en el fondo no tiene alma, es de plástico, en el fondo que con una sobrecarga enorme de información, y de alguna forma eso se conecta con el personaje que tú mencionas, de detective que tiene una posición ambigua o desolada, y eso tú lo ves en Deckard, en Blade Runner acá. Hay una conexión importante en que ese escenario justamente sea de esa forma. Eso también es muy de Varan, usar los ambientes como una manera de reflejar el estado interno del personaje. Fíjate que algo que me doy cuenta, siempre, o casi, no sé si siempre, pero muy frecuentemente cruzamos esta escenografía con el cyberpunk y lo cruzamos al otro lado, hacia la oscuridad absoluta, hacia las calles abandonadas, los callejones, y así neón. Y ahí es donde está realmente pasando la verdadera trama. Sí, la situación marginal. Respecto del personaje que es el detective duro, siempre, porque hay muchos estudios donde lo relacionan con los personajes de Dashiell Hammett. A mí personalmente prefiero a Mickey Spillane. Mickey Spillane fue bien pulpesco. Mickey Spillane ahí tiene un personaje que yo veía en los años 80, que es Mike Hammer. Mike Hammer siempre se me aparece en las películas, en toda la ficción de Cyberpunk. Mike Hammer, menos la cara, porque en ese entonces está protagonizada por un actor que se llama Stacy Keach, que había bien brutal su representación. Me acuerdo un capítulo que me quedó marcado. Porque era una problemática económica que era muy... Y porque uno venía viendo Columbo, Vareta y esas cuestiones, y de repente ves Mike Hammer, y Mike Hammer está metido en una conspiración de una multinacional para que su tarjeta de crédito sea la única tarjeta de crédito en el mundo. Entonces, eso es Cyberpunk. Ahora, pero ahí tú tienes en el fondo el hecho de que tienes en los 80 el cyberpunk como momento literario que tiene una duración específica, y después tuvo una explosión a nivel de los 90 del anime, de la estética, de la música, otra, y donde lo literario queda un poco estancado, ¿no? o empieza a transformarse en una suerte de cliché, pero viene toda esta explosión a principios de los 90, a fines de los 80, donde el cyber empieza a usarse como un concepto para definir una cultura, un movimiento, a definir cierto tipo de música como cyberpunk u el mismo cine, y ahí viene una explosión, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a conocer más el cyberpunk un poco en ese periodo, fines como de los 80, principios de los 90, más bien para una cosa que tenía Gibson como referente, pero también para nombrar como una nueva manera de la red informática. Sí, es un punto bien interesante, porque siempre hablamos de la estética en cuanto a libros, en cuanto a cine, pero también hay una influencia muy grande en la música, por ejemplo, de finales de los años 80,
cuando se inauguró un industrial y un industrial era requisaba tropos ellos tenían a los cyberpunk como referente. Yo te puedo contar una anécdota me tocó una vez conversar con en un concierto en Barcelona con un tecladista de Front 42, que es una banda belga de música, bueno, no necesariamente industrial, inventaron el Electric Body Music. Yo le pregunté porque ellos tienen un tema que se llama Punish Your Machine, y era un tema que le había gustado a Gibson, el concepto de castigar a la máquina. Y yo le pregunté justamente por, sí, me planteó no solamente en materia de literatura, pero también de cine, pero mencionaba que justamente gente como Gibson u otros eran el tipo de literatura que leía y se alimentaba, porque describían los mundos o las narrativas que ellos en el fondo estaban haciendo al mismo tiempo en música. Sí, en algún momento de los años 90, principios de los años 90, llegó a mis manos una revista de música que sí, precisamente se llama Cyberpunk. Yo la había tomado. Yo la tomé y pensé, bueno, vamos a encontrar a Gibson, a Bruce Sterling, a Pacarian, pero al final era una cuestión totalmente. Fue una de las primeras veces donde encontré de que el cyberpunk como fenómeno literario salía y se expandía a otras esferas, incluso esferas sociales, porque dentro de la revista también encontraba grupos contraculturales, marginales, que habían tomado la estética del cyberpunk como una forma de vida, esta cuestión de el low life and high technology. Y fue de las primeras veces que yo encontré que habían tipos que, por ejemplo, tomaban las disqueteras de los computadores, juntaban a varias ellas y las programaban para hacer música. Y sonaban, era muy industrial y muy tecnológico, y eso era propiamente una cuestión del género. Bueno, también está el caso, ¿te acuerdas de Billy Idol, que sacó un disco que se llama Cyberpunk? También. Y el primer single se llama Neuromancer. Y era completamente un homenaje al género. Y Bono Vox también, yo me acuerdo que cuando hablaba del disco de Suropa, que incluyó más elementos electrónicos y todo, mencionaba a Gibson como una de sus referencias, pero lo mencionaba como algo nuevo. Bueno, pero como que recién lo hubiesen descubierto. En lo nacional igual están Los Prisioneros como a la industria. También tiene un sentido interno de... Un sentido bien industrial. Sí, exacto. Pero en este caso, claro, son bandas que tenían como referente al cyberpunk literario, y de esa forma que influenciaban todo lo que es su música, pero esa dualidad que empieza en los 90 se va, y ahí yo creo que el mismo movimiento literario de alguna forma empieza a decaer, que a Gibson solamente porque ya sale de la ciencia ficción, transforma un escritor en sí mismo, mainstream, etc. Claro, con Sterling, pero el movimiento en sí, como que de alguna forma, y ahí vuelve la ciencia ficción dura también, con Egan y otros, pero a nivel social, cultural, de diseño y estética, tiene por lo menos ahí unos varios años que el género sigue como cyberpunk, digamos, como adjetivo para describir varias cosas. Yo creo que es el momento de aprovechando que ya estamos viendo la bajada de Cyberpunk, que pasar a lo que es la crítica y la deconstrucción de este movimiento. El momento science fiction Chinese. El troll moment. El troll moment. Okay. Bueno, a mí me gustaría empezar. Ya. Yo soy un fanático del cyberpunk, pero también tengo una relación conflictiva con él, con el género, una relación de amor-odio, básicamente por tres cosas. El cyberpunk tiene un ecosistema muy delgado en donde tú puedes contar una cierta cantidad de historias. Por lo tanto, en todas las novelas, en muchas de las novelas se cuentan los mismos tropos y se empiezan a repetir los mismos tropos. En la cantidad de ficción disponible y la cantidad de personajes disponibles está muy acotada, y por lo tanto, después de leer 3 o 4 novelas o cuentos, te vas dando cuenta de que vas empezando a reconocer cuáles son los patrones. Y eso a la larga te aburre y te cansa. La sobreintelectualización. Como habíamos dicho, este tipo que salió en el 88 diciendo, Larry McCaffrey,
bueno, Cyberpunk tiene grandes antecedentes, están es moderno, Ballard lo hacía, William Burroughs lo hacía. Fue una sobreintelectualización que al final agotaba el mismo. La trilogía de Sproul es tan barroca que el primer libro tuve que leerlo unos 4 veces antes de llegar a la última página. Lo leía, pero no llegaba, no pasaba de las primeras 20 páginas, hasta que en algún momento me acuerdo que estaba en Viña, por pega, y había una feria del libro, y estaba la trilogía más luz virtual, más el volumen de cuentos. Y me dije, bueno, si quiero leer William Gibson, me voy a comprar todo esto porque me voy a obligar a leer a William Gibson. Esa cosa me costó como 40.000 pesos. Yo mismo me decía, me recriminaba, es demasiada plata, pero sin embargo ya, ok, lo tienes, tenés que leerlo. Tienes que leerlo. Y debo reconocer que la trilogía del Sproul es una de las grandes trilogías que he leído en mi vida. Pero me costó mucho por esa sobreintelectualización que finalmente a mí me aburre y me cansa. Pensemos una cosita ahí, pensemos que, de nuevo, yo creo que el Cyberpunk mira a la New Thing, y la New Thing fue muy intelectual, pero que estaba inmersa en la lucha por los derechos civiles, estaba inmersa en el movimiento hippie, Sí. y había espacio y había una necesidad de intelectualizar la ciencia ficción. Creo que el Cyberpunk, uno llega tarde, otro está en pleno de movimiento yuppie, con la Guerra Fría de bajada, o sea, Con Reagan en claro, poder. ¿qué vamos a intelectualizar sobre esto, digamos? Eso es una acotación. Bueno, yo creo que va por otra. La crítica del Cyberpunk va por otra. Pero déjame. Sí. Yo creo que hay mucho vende humo dentro del Cyberpunk, porque es fácil escribirlo. Todos nosotros tenemos o sabemos cómo es la estética de Cyberpunk, y basta ver a Takeshi Kovacs abriendo al final del primer capítulo de Carbón Alterado, cuando está en el balcón y ve en la ciudad increíble, de noche, llena de advertising, llena de neón, carros aéreos, y esa imagen como que nos ha acompañado toda la vida, y por lo tanto no es difícil plagiar al Cyberpunk. Por lo tanto, me he encontrado con algún par de autores que no hacen ni siquiera el esfuerzo de poner al menos una idea original, y simplemente toman todos los tópicos y los tropos del género, los reducen en una novela. No hay nada nuevo, no hay nada original, y ese sería el libro. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, a mí me parece que voy a un poco a defenderlo. Yo creo que el mérito del género, bueno, en general digo literario porque lo literario también dio pie a lo que vino después, así que es justo juzgarlo de esa perspectiva. Yo creo que el Cyberpunk y ese futuro que tú describes, que como nos ha perseguido, sigue siendo como una imagen recurrente. Yo creo que los Gibson, entre otros, construyeron un futuro que, a mi juicio, igual sigue estando presente, porque de alguna manera siempre va a haber un espacio cyberpunk en cualquier futuro. Sí. Dado que gran parte de lo que tú mencionabas está basado en esta suerte de inequidad o de igualdad, es decir, una masa enorme de gente que no se beneficia de los avances tecnológicos, un grupo pequeño que sí los tiene, los fondos bajos, entre otros. Aunque nos pegáramos un salto importante y logramos superar eso, vas a siempre encontrar espacios dentro de una ciudad. Bueno, se dice que las ciudades van a ser el gran paisaje dentro de 30, 40 años, por la mayoría de los países en gigantescas ciudades en tipo sprawl como de William Gibson. Inevitablemente, por muy luminoso que sea, vas a encontrar esos lugares oscuros que van a tener varios de estos elementos. Cuidado ahí, porque yo quiero hablar, mencionar solamente lo que es la ciencia ficción de la singularidad, que se va por otro lado y pues, plantea otra posibilidad. No, pues sí, de todas maneras, pero yo creo que hasta el momento
los cyberpunk pueden decir, bueno, nuestro futuro sigue siendo ahí. Válido, sí. Han pasado 30, 40 años, nuestra visión, por más que las ciudades no son como la Blade Runner u otra, pero sigue habiendo esta diferencia. Y si tú ves los últimos avances que se han hecho bastante importantes, están llegando algunos pocos, las grandes corporaciones están existiendo, Google y Microsoft y otras se convierten ya casi en estado. Es decir, me parece que es una visión que te resultó ser mucho más certera, y me parece que sería bueno, digamos, de alguna manera hacer una suerte de review de cuando, o volver un poco a lo que es los elementos, las temáticas más básicas del género, más allá lo meramente estético. En lo estético es fácil decir, sí, las ciudades ya no son como... Tampoco, porque tú has estado en Asia y la estética no está tan lejos de Asia. Sí, no, estoy de acuerdo, pero podría plantearse ese punto de que, no sé, París no es Blade Runner 2019 o Santiago, etcétera. O Berlín no está nucleado. Claro. Fíjense que quien lleva, por decirlo de alguna manera muy torpemente, quien lleva la batuta del progreso en estos tiempos son los países asiáticos, ¿ya? Y si esa es la estética... Tú viviste en Tokio, claro. Tú podrías decir que hay partes de Tokio que son... Bueno, hablar de Shibuya es casi... Claro, pero quiero decir, pero esa misma estética la podemos ver en los centros, los downtown de Shanghai o Hong Kong, ¿ya? Entonces no es decir, sabes que no existe. Existe. Existe en los países y existe en el motor del capitalismo. Claro, pero es lo que dice Luis, existe de una forma diferente. Pero te demuestra que en general el movimiento no estaba tan perdido, captó muy bien el momento que le tocó vivir, hizo proyecciones mucho más certeras si lo comparamos con otros movimientos de la ciencia ficción. Y yo creo que la pregunta tú nos enviaste otro artículo muy bueno de The Guardian, que se hacía esa pregunta de por qué este futuro cyberpunk sigue siendo tan presente, tiene que evolucionar o morir. Pero también en cierta manera es porque, bueno, sigue siendo un reflejo de nuestra propia vida cotidiana. Voy a argumentar tu punto, pero primero quiero que... Lo primero es que hay que preguntarse si es que el cyberpunk como que adelantó esas ciudades asiáticas, o las ciudades asiáticas se colgaron estéticamente de lo que es cyberpunk. ¿Ya? Que por ahí podría haber un tema a tratar quizá en otro momento. Otra cosa distinta es la propuesta contracultural que pudo haber existido de alguien dentro de cyberpunk. Puede ser distinto a lo que mencionaba Luis, que era el hecho de generar como una especie de tipología en la cual hay una serie de ingredientes que tienen que ir sí o sí para que se construya lo que nosotros podemos conocer como cyberpunk. Cuando sucede eso, existe algo que se llama el fenómeno de la reescritura, y existe en ese momento una especie de molde por la cual uno escribe algo. Por tanto, alguien que lea algo de cyberpunk y ve algo distinto a lo que puede ser cyberpunk, aun cuando exista como tal vez la ideología de por medio de cyberpunk, va a decir, pero esto no es cyberpunk, ¿verdad? Porque ya hay una costumbre sostenida respecto a una forma tal vez de ver el cyberpunk según la cantidad de ingredientes y construcción que hay detrás de el cyberpunk, ¿ya? Y por último, dentro de toda la red de construcción, sí hay vías de desarrollo en el sentido de, por ejemplo, no sé, el rescate puede ser de la filosofía o de los temas filosóficos que están dentro del cyberpunk, como por ejemplo el famoso mito de la caverna, eso se obtiene en el Matrix. O lo mismo que ha pasado cuando de repente yo veo este tipo de películas con estudiantes míos, cuando empiezan a hacer una correlación con respecto al mundo invadido por las redes sociales en la cual están los jóvenes hoy, la cual dice, profesor, lo que pasa aquí es que nosotros creemos que estamos dentro de una sociedad y estamos acompañados de personas, pero en realidad estamos solos y tenemos la ilusión de que estamos con alguien en lo virtual, desde el punto de vista de lo virtual. Y ahí genera la conexión entre ambas cosas. Yo quiero mencionar o ser un poquito, no sé si polémico, pero voy a hablar sobre la pretensión que tiene el cyberpunk de ser rupturista. Yo personalmente creo que el cyberpunk no es rupturista, más bien yo diría que es todo lo contrario. En palabras simples, yo encuentro que el cyberpunk es un movimiento conservador, reaccionario si quieren. ¿Y por qué tengo esta idea? Primero, porque toma
primero se dirige, su público objetivo es esencialmente el lector norteamericano. El lector norteamericano que estaba habituado a Heinlein, a lo mejor, o que venía del año 5 con mucha suerte, ¿ya? ¿Y qué se le ofrece? Se le ofrece un futuro donde soy el llanero solitario, donde eres no sé, el hacker, ¿no es cierto? Eres el vaquero consola se llama. El vaquero, ¿no es cierto? Y que vamos a luchar contra los indios, que en este caso no son los indios, sino que son las corporaciones japonesas o derechamente Japón. Estamos en Estados Unidos de los años 80, donde Japón aparece como un gran adversario económico, ciertamente no militar, pero sí económico. Japón está comprando los grandes edificios de Nueva York, Japón está metiendo sus autos en las calles norteamericanas, y me parece casi hasta fácilmente propagandístico una propuesta que haga ver a las grandes corporaciones japonesas como un enemigo diabólico, ¿ya? Eso como primera cosa. Segunda cosa, lo mencionaba anteriormente, o sea, en la conversación previa, tengo muy fuertes sospechas respecto de la estética referida a la mujer, ¿ya? La mujer en lo que es el cyberpunk original o más bien ortodoxo, ese que nosotros vemos en los mangas o en Blade Runner o algunas otras partes, ¿no es cierto? Puede ser dos cosas. O es una forajida que es parte, ¿no es cierto?, del grupo que está desafiando el sistema, pero que a pesar de eso también tiene muy poca ropa, ¿no es cierto? Podemos ver gran parte de su anatomía. Esa es una opción. Y la otra opción para un personaje femenino es que sea una robot para usos servicios sexuales. Entonces eso no me parece realmente una propuesta en ese sentido feminista. Todo lo contrario, me parece una propuesta bastante reaccionaria respecto del movimiento feminista previo. Es decir, por eso yo decía que ¿qué pensaría Ursula Le Guin al ver esto, esta estética al menos? No sé si el contenido hay algunos autores, no sé, pero al ver esta estética, ¿qué pensaría Joan Denji al ver esta estética o Yvonne de McIntyre? ¿Qué es esto? Yo pienso, en mi humilde opinión, que es cierta la imagen que tú tienes. Por ejemplo, en el manga de Ghost in the Shell, que es distinto del anime, aparece efectivamente, no me acuerdo cómo se llama la teniente, donde aparecía casi siempre con un mono muy ajustado, y están todas sus curvas en cada página. Pero puedo decir que a través de todo el cyberpunk, los personajes femeninos al final son dueñas de su destino. No hay ningún hombre que las pueda reducir finalmente y que al final descubren ese poder que tienen internamente. Pero no hay un reflejo, no hay una... Es que no tiene por qué haber... No, pero me refiero a un reflejo hacia el juguete sexual, al robot sexual, que ya sí en muchas novelas sí, termina muy mal. Lo hay. Por ejemplo, en Alita, de Battle Angel, me parece que aparecen un par de críticas a la robótica como objeto sexual. Pero específicamente la robótica usada para las bajas pulsiones de los seres humanos. Y están entre medio están todas estas inteligencias artificiales o medianas inteligencias como los amigos de Alita. Es cierto, yo te voy a decir, hay algunas novelas, algunos cuentos que van a cuestionarse por qué, pero muchas lo pasan, como es parte del escenario. Pero te puedo decir que al final todas las figuras femeninas nunca son reducidos a los hombres. Es que yo creo que esa es la lectura que se presenta, el hecho de que lo transforman en una especie de metáfora concreta de la liberalización de la mujer, de ser vista como un objeto. Que al final no es explícita. Exacto. Ahora, otra cosa, y también quería sobre el manifiesto de Sterling, donde efectivamente el movimiento feminista no existe. Es como si de la New Thing pasamos a... Porque el movimiento feminista finalmente está puesto en la agenda social en los últimos... No, estoy hablando del movimiento feminista de la ciencia ficción. Estoy hablando de lo que viene después de la New Thing, que es un movimiento, ¿no es cierto?, que va desde el 71 al 79 más o menos, donde explotan las mujeres, ¿no es cierto?, en la ciencia ficción, partiendo por James Tiptree, Ursula Le Guin, Yvonne McIntyre y muchas más, ¿verdad? Yo creo que van por carriles... sí, lo mencionaron, sí. Sí, carriles separados, porque básicamente, por ejemplo, la aparición del nuevo ciencia ficción dura a principios o mediados de los 1990,
o de la Space Opera, la nueva Space Opera, no es porque hayan surgido espontáneamente de la nada, como el Cyberpunk. Al principio cuando explicábamos que el Cyberpunk no venía de la nada, sino que todas las tendencias van por carriles separados. Pero hay diálogo, en la ciencia ficción usualmente no encuentra diálogo. Pero no es necesario hacerla explícita. Uh-huh. Al final se sobreexplican. Cuando explicas te complicas, como dice el dicho. Bueno, es la apreciación que tengo cuando leí y no soy el único que lo dice, en realidad yo estoy tomando prestadas opiniones de otros, algunos estudiosos que han hecho notar esto, es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué Sterling hace esto? Digamos, porque a Sterling no le interesaba. El Sterling de ese entonces era bien político, sí, pero él estaba metido en otro ambiente político, que eran las libertades civiles dentro de la red. Sí. Y eso consumía todo su voluntad política. Era otra batalla la que estaba. Que si no fuera por Pat Cadigan, no hay escritura feminista. Sí. Bueno, tú me vas a decir algo bueno. Perfecto. No, tú terminaste. ¿Quieres hablar? Por favor. No, al final yo quería nombrar, hacer una pequeña memoria personal de 3 momentos que me gustan dentro de lo que puede ser mi historia con el Cyberpunk, que no es a través de la literatura, sino a través de las películas. Y una de las películas, cuando a principios de los 90, en 1991, vi Hardware, que era una película del 1990 de Richard Stanley, que está basado en un cómic que se llama Shock, que dibuja Kevin O'Neill, que es un gran dibujante que me gusta mucho. Es una película muy clase B, es todo lo que tú quieras decir, pero que es muy, muy entretenida y tiene los primeros, el uso de gráficos computacionales y sobre todo la imaginería mecánica que tiene dentro y que son, o biomecánica si lo quieres decir. Y la música también. Y la música que también. Otro es, no sé si se acuerdan de una película que se llama Días Extraños, que sí. Es la primera película que yo vi de Catherine Bigelow. Creo que injustamente olvidada esa película. Sí, es muy buena. Y que tú estabas preguntando por la presencia femenina dentro de Cyberpunk. Días Extraños es extrañamente feminista. Okay. Y esa es de 1995. Y otra gran película que no es Cyberpunk, pero que tiene toda esa estética neo-noir es Dark City. Sí, Dark City de 1998, de un director que siempre es muy su palabra, que es Alex Proyas. Casi, sí, porque es más con más el tema de alienígena. Sí, una estética noir, y donde sientas esa opresión que decía Rodrigo, las calles mojadas, esa intención de acercarse cada vez más a un punto negro. Y para mí, actualmente el Cyberpunk está representado, después de 30 y tantos años de que se creó, todavía sigue dando patadas, por Mr. Robot, que es una gran serie que está protagonizada por el chico que ganó ahora el Oscar por mejor actor, que es Rami Malek. No sé si lo vieron ustedes ¿perdón? Sí, no. En Bohemian Rhapsody. Sí. Y que tiene y cumple todos los requisitos de lo que hemos hablado, de lo que es ciencia ficción, de lo que es Cyberpunk. Salvo que es la estética, porque es claramente una estética 2015, no es una estética. No, obviamente, pero tampoco. Sí, los temas son Cyberpunk, pero no la estética, diría yo. Si Max Headroom, ¿se acuerdan lo que decía al principio Max Headroom, que era 20 minutos en el futuro? Mr. Robot es 5 minutos en el futuro, o sea, es muy, muy cercana. No sé qué sigue más en la agenda. Yo, si puedo mirar lo que tú dices, yo personalmente me quedaría con la música, que creo que captó muy bien esa esencia Cyberpunk. ¿De dónde, cuándo? La música de bandas como Fallen Assembly, Front 42, Nami, la serie de lo que fue la música electroindustrial, de que tiene que con fuerza, sobre todo a mediados de los 80, o a principios de los 80 hasta los 90. Y
Yo rescataría bastante. A ver, si tú me dices Cyberpunk, yo me quedo mucho con Ghost in the Shell. Yo creo que es que es diferente a esta visión norteamericana. Mira, nos exploramos esa lista. Sí, el Cyberpunk es muy popular en Asia, increíblemente. Yo creo que en el caso de Ghost in the Shell, las distintas, bueno, hay varias películas. Que podemos ver Cyberpunk y China. ¿Ah? ¡Qué buena idea! Pero a mí me parece que el Cyberpunk es un movimiento que yo creo que en Asia es muy popular y en el caso de Japón también. Pero Ghost in the Shell yo creo que tiene... No conozco otra serie que tenga prácticamente todos los elementos respecto a ambientes, ciudades, pero no es tan oscura como lo que planteaban en el caso de Nirvana o lo otro. Tiene algo más vital todavía. Esa apuesta también es una estética diferente. Y esa apuesta también en que la red se ve de forma más positiva, ¿verdad? Donde tú puedes trascender y llegar a otra etapa. Me gustaría saber solamente una sentencia entre los cyberpunkas gringos se preocupaban por el desastre ecológico y económico de América en los años 80. El cyberpunk japonés se preocupaba más del posthumanismo y el transhumanismo. Exactamente. Yo lo único que voy a acotar, ya que me invitaste. Ya, lo primero es que recuerdo con mucho cariño el cómic llamado Batman Justicia Digital, que está hecho con vectores, de fines de los 80, principios de los 90, en una historia que es muy cercana a Blade Runner. Esa estética fue rescatada después por la serie de dibujo animado Batman Beyond. Ah, sí. Que es muy cyberpunk. Y está su paralelo, como siempre, en Marvel, ¿no? Porque Marvel no es la casa de la idea. 2090. Perdón. Y está, claro, el universo de Spider-Man 2099, lleno de puros clones de sus personajes de siempre, pero... Era increíblemente divertido esos universos. Sí, muy interesante. Creo que tú nos querías contar de todos los hijos y la simiente del... Sí, esta es una cosa. Voy a rapear. Hay un listado de todos los hijos del cyberpunk y los voy a contar en menos de un minuto. Así que prepárense, por favor. Atompunk, Backpunk, Cuttlepunk, Clockpunk, Compunk, Decopunk, Dieselpunk, Dungeonpunk, Elpunk, Loftedpunk, Manespunk, Betapunk, Midpunk, Nanopunk, Naopunk, Oceanpunk, OC-Punk, Post-Cyberpunk, Raypunk, Solarpunk, Spacepunk, Splatedpunk, Steampunk, Stonepunk, Teslapunk, Transistorpunk, y este está dedicado a ti, Leonardo, el Biopunk o Ribofunk. Y el ciberchamanismo. Y el ciberchamanismo se nos quedó, pero... ¿Que lo puedas explicar? Es una hay algunas que simplemente son idiotas como el Stonepunk, que son los picapiedras. Vamos ahora a nuestra sección de noticias de la ALCIF. Noticias en general y de la ALCIF. Bueno, como primer punto, en esta sección, comunicarles o contarles que ha tenido un gran éxito en la convocatoria a nuevos socios para la asociación, y hoy día la ALCIF tiene una buena cantidad de socios nuevos, una gran cantidad de socios nuevos, a los cuales les damos desde aquí, desde el canal, nuestra más cariñosa bienvenida. Espero que encuentren, participen y lo pasen bien junto con todos nosotros. Lo siguiente es recordar la inminencia del segundo encuentro internacional de literatura de fantasía y ciencia ficción, que se realizará en las ciudades de Santiago y de Punta Arenas. Importante señalar que para las personas que vean este podcast y quisieran participar como exponentes, tienen fecha hasta el 15 de abril, creo, para presentar sus resúmenes a la comisión organizadora. Ustedes para eso tienen que buscar en el sitio de letrasdechile.cl si quieren más información al respecto. Y como última consideración o tema en este episodio, bueno, le vamos a dar la palabra a la persona que ha hablado menos en esta ocasión, que es Luis, y que nos va a, bueno, como dije al principio, este episodio está dedicado a Omar. Yo voy a testificar por Omar y voy a hablar un poquito de él para no extendernos tanto.
Ustedes saben que Omar es nombrado así, o fue nombrado por sus padres, por Omar Khayyam, con el cual toda su vida se identificó mucho, porque Omar Khayyam es un poeta persa, pero también fue matemático y científico. Y es un poco lo que Omar durante su vida trató de ser, esta mezcla entre todas las aristas de la cultura, desde La Casa Encantada de Camille Flammarion, que era el primer libro que yo le vi que traía en su mano cuando nos juntamos un día de 2003 o 2004 en Santiago, en Centro Santiago. Pero quisiera leerles un poco el primer correo que yo tuve de él, que fue el 25/11/2003, y que lo envió al fanzine Phobos cuando yo lo dirigía. Se lo voy a leer porque me parece que tiene toda la esencia de lo que Omar Vega se imaginaba que era, es lo que él sentía que era. Dice: tuve la fortuna de encontrar en internet su revista Phobos y quedé encantado. Soy un ingeniero en computación que mira las máquinas como si fueran productos de la magia. Nací en la época de gloria de la carrera espacial, con amenaza nuclear y la extensión a la vuelta de la esquina, sin olvidar la revolución de las flores y todo eso. En aquella época pasaban cosas trascendentales, se conquistaba la luna, se desarrollaban nuevas armas, se pensaba que el mundo cambiaría cada vez más rápido. Y si hubiera seguido las cosas al ritmo de entonces, ya habríamos llegado a Marte. Existirían ruedas gigantes como estaciones espaciales. Las computadoras pensarían. Si bien el mundo actual pareciera más seguro en términos generales, también lo siento mucho más aburrido, más resignado, más chato y fracasado que entonces cuando compartíamos los sueños de Asimov. Por eso la ciencia ficción me atrae, pues nos saca de la vida práctica cotidiana y nos permite liberar la imaginación, visualizando los futuros posibles que con certeza se materializarán. Eso me lo escribió en 2003. Y aunque en muchas ocasiones tuvimos discrepancias, siempre me trató con mucho respeto y con mucho cariño. De hecho, en algún momento del 2004, 2005, no me acuerdo porque estaba pasando un muy mal momento, y él me escribió algo. Me dice: lamento por lo que estás pasando, cualquiera sean los problemas que enfrentes, recuerda que siempre habrá quienes nos preocupamos por ti y que haremos votos porque las cosas mejoren. Mientras estemos en este mundo habrá dificultades, pero también existirá la esperanza, que pronto se solucionen tus problemas y que todo sea mejor para ti. Ánimo y mucha fuerza. Y siempre tenía estos gestos de cariño y que muchos no conocieron, porque también le gustaba ser muy troll y estar siempre peleando y siempre con la beligerante. Pero no recordemos esa... Pero es interesante lo del primer correo que tú mencionas cuando te escribió, porque lo comentábamos antes del programa. A mí más siempre me pareció que era como de esas personas que amaban la ciencia ficción precisamente porque veía en su esencia más clásica la posibilidad que la ciencia ficción, el desarrollo tecnológico, la ciencia, podía mejorar la sociedad. Porque a él le tocó, yo creo, que vivir en un Chile muy subdesarrollado, con mucha pobreza. Y claro, me imagino en el año 69 u otro conocer la llegada del hombre a la luna, que es una cosa realmente impresionante dentro del paisaje que tú estás viviendo. Entonces, yo creo que Omar siempre se enamoró de la ciencia ficción como una manera de condensar los sueños, las esperanzas reales de poder pegar un salto que fuera en beneficio a todo. Y yo creo que a lo mejor tal vez esa visión que hace creo que es bastante certera del mundo actual. Claro, hicimos tantas cosas increíbles y ahora parece que nos alegramos con cuestiones muy sofisticadas pero que son muy banales. Que son muy... Y por eso yo creo que Omar siempre fue una persona que defendió mucho la ciencia ficción más clásica. Él tenía, de hecho, varias críticas contra el cyberpunk porque consideraba que era una visión, una tesis muy pesimista y que apostaba por un futuro que al final no era iba a ser la ciencia lo iba a sobrepasar. Y yo creo que él estaba muy entusiasmado por los últimos adelantos que se han hecho últimamente. Yo creo que tiene como esa mirada bastante clásica y que es única porque representa sencillamente un momento histórico que ya no repetimos.
Me gustaría terminar con la parte final de uno de sus cuentos, de sus cuentos que más me gusta. Solamente le digo 5 o 6 cuentos, pero Zimbabue, que está publicado en una antología que hice en 2007 que se llama Imago Futura, de 12 imágenes de la ciencia ficción chilena, que corresponde al ediano 16 de una revista Unicen español. Termina así: ha llegado el momento de cumplir con mi destino. Debo perder la conciencia nuevamente con la esperanza de la resurrección en una vida mejor. Me aterra pensar que de nuevo moriré y que enfrentaré solo mis temores. Sin embargo, no hay otra manera, y yo no soy un cobarde. Antes de cerrar este diario, quiero dejar testimonio de que mi corazón ya no aleja odio, rencor ni penas. Solo siente amor por los humanos de Bernard que me dieron esta oportunidad y por mis hermanos que esperarán por mi llegada ansiosos. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, cerrando esto, invitarlos para nuestro próximo episodio, que esta vez tratará de un tema totalmente distinto, absoluta y diametralmente distinto al Cyberpunk, que va a ser El Space Opera. Hablaremos de Space Opera. Sería todo. Hasta la vista. Bye bye. Chao.